¿Qué pasa cuando el hijo de un jefe de policía se cree por encima de la ley y agrede a un veterano de Vietnam de 70 años a plena luz del día? Este hombre arrogante entró en mi sala creyendo que la placa de su padre lo protegería de cualquier consecuencia. Pero cuando hice que su padre eligiera entre su hijo y la justicia, lo que sucedió después se convirtió en el momento más comentado de la historia judicial. El acusado se quedó allí de pie, sonriendo con suficiencia, mientras me decía: «Mi papá manda en este pueblo, no puedes tocarme, viejo». Toda la sala guardó silencio, pero lo que nadie sabía era que el jefe de policía, Thomas Cole, estaba sentado al fondo de mi sala, viendo a su hijo destruir todo lo que había construido durante 35 años. Y la decisión que estaba a punto de tomar rompería corazones, restauraría la fe y la justicia, y demostraría que algunos padres aman sus principios más que proteger los errores de sus hijos. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, menos del 5% de los espectadores están suscritos. Si crees en la justicia real, en honrar a nuestros veteranos y en responsabilizar a los poderosos, suscríbete ahora mismo. Esta historia se difundirá por todas partes y no querrás perderte lo que sucederá después. Era una fría mañana de noviembre y me preparaba para lo que parecía un caso de agresión rutinario. A mi edad he visto miles de casos, pero este me pareció diferente. La víctima era un veterano de Vietnam de 70 años, llamado Robert Martínez. El acusado era Derek Cole, de 32 años, hijo del jefe de policía Thomas Cole. Si estás viendo esto gratis y aún no eres miembro, te estás perdiendo el 90% de las historias que nunca llegan al público. Casos impactantes, momentos explosivos en los tribunales y veredictos que te dejarán sin palabras. Hazte miembro ahora, antes de que esta historia te convenza. En fin, el expediente del caso contaba una historia inquietante. 3 días antes, Robert Martínez paseaba a su perro por el parque cuando Derek Cole, conduciendo su BMW a exceso de velocidad, casi lo atropella. Cuando Martínez levantó la mano para indicarle a Derek que redujera la velocidad, Derek detuvo el coche, salió y confrontó al veterano de 70 años. Según 3 testigos, Derek empujó a Martínez al suelo, causándole un golpe en la cabeza contra el pavimento. Cuando los transeúntes intentaron intervenir, Derek supuestamente dijo: «¿Saben quién soy? Mi padre es el jefe de policía. Llamen a la policía, los reto». Luego se marchó, dejando al veterano de 70 años sangrando en el suelo. Martínez sufrió una conmoción cerebral, 3 costillas rotas y una fractura de muñeca. Pasó 2 noches en el hospital. El incidente fue grabado por una cámara de seguridad cercana y cuando las imágenes se viralizaron en las noticias locales, toda la ciudad exigió justicia. Mi sala estaba abarrotada esa mañana. Reporteros locales, ciudadanos preocupados, grupos de defensa de veteranos y observadores judiciales que siguen mis casos se habían presentado. Había una energía en la sala, una sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Pero esto es lo que nadie en esa sala sabía aún. El jefe de policía Thomas Cole estaba sentado en la última fila, vestido de civil y con su placa escondida. No le había dicho a su hijo que estaba allí, y el motivo de su visita sorprendería a todos.
Exactamente a las 10:30 a.m., el alguacil anunció el caso. El estado contra Derek Michael Cole, acusado de agresión y lesiones a una persona mayor. Ahora bien, déjenme decirles algo. Llevo mucho tiempo haciendo esto. Puedo evaluar a alguien en cuanto entra por mi puerta. Y Derek Cole entró como si fuera el dueño del lugar. Traje caro, reloj de diseño brillando bajo las luces de la sala. Y esa sonrisa arrogante que hizo que todos en la galería lo detestaran de inmediato. No parecía arrepentido, no parecía preocupado, parecía molesto por tener que estar allí. Detrás de él entró su abogado, Marcus Richardson, uno de los abogados defensores más caros de la ciudad, de esos que se especializan en sacar de apuros a clientes adinerados. He tratado con abogados como él toda mi carrera. Creen que un traje elegante y una lengua de plata pueden invalidar los hechos. No en mi sala. Pero este es el momento que captó la atención de todos. Cuando Derek pasó junto a la fila donde estaba sentado Robert Martínez, con su gorra de veterano de Vietnam y escayolando su muñeca rota, Derek ni siquiera lo miró. Ni un gesto de reconocimiento, ni un remordimiento, nada. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre este joven antes de que siquiera abriera la boca. Levanté la vista de mis papeles y te aseguro, ya me estaba empezando a hervir la sangre. Ya había leído el expediente, ya había visto las grabaciones de seguridad y ya había decidido que este joven iba a aprender una lección hoy. Señor Cole, empecé con voz mesurada pero firme, está acusado de agresión con lesiones a una persona mayor, concretamente al señor Robert Martínez, un veterano de Vietnam de 70 años. ¿Cómo se declara? El abogado de Derek se puso de pie rápidamente. Su señoría, mi cliente se declara inocente. Creemos que se trata de un caso de identidad equivocada. Levanté la mano. Abogado, le pregunté a su cliente, no a usted. Señor Cole, ¿tiene voz? Porque en mi sala los acusados hablan por sí mismos. No me interesa oír frases ensayadas de un abogado. Está pagando de más. Derek se puso de pie, y ahí es donde su arrogancia se hizo evidente. Se ajustó la chaqueta, me miró directamente con esa sonrisa burlona aún impresa en el rostro y dijo: «Inocente, su señoría, todo esto es ridículo, ridículo». La palabra quedó suspendida en el aire como una bofetada. Me quité lentamente las gafas y lo miré fijamente. Cualquiera que me haya visto trabajar sabe lo que eso significa. Cuando se quitan las gafas, alguien está a punto de recibir una dosis de realidad que nunca olvidará. Ridículo, repetí. Señor Cole, he revisado las grabaciones de seguridad. He leído los informes del hospital. He visto las fotografías de las lesiones del señor Martínez. ¿Le gustaría reconsiderar su caracterización de este caso como ridículo? Porque le diré que es ridículo. Un hombre de 32 años agrediendo a un veterano de 70 años y luego parándose frente a mí, actuando como la víctima. Derek miró a su abogado, quien intentaba desesperadamente hacerle señas para que se callara, pero el ego de Derek no lo detuvo. Su señoría, con el debido respeto, lo interrumpí de inmediato. Permítame detenerlo ahí mismo. En mi experiencia,
Cuando alguien comienza una oración con el debido respeto, lo que sigue es lo más irrespetuoso que se le puede ocurrir. Así que, adelante, a ver qué tal. Esto se está sacando de proporción, continuó Derek. Un viejo se interpuso en mi camino. Apenas lo toqué y ahora me arrastran al tribunal como a un criminal. La galería se quedó sin aliento. ¿Acaba de llamar viejo a un veterano de Vietnam? ¿Acaba de decir que apenas lo tocó cuando el hombre pasó 2 noches en el hospital? Dejé las gafas con mucho cuidado, con la mandíbula apretada. Podía sentir a todos en la sala conteniendo la respiración, esperando a ver qué hacía. Señor Cole, dije, con la voz aún serena, pero con el peso de una autoridad absoluta. Antes de continuar, quiero entender algo. ¿Sabe quién es el señor Martínez? Derek se encogió de hombros. Un tipo que se interpuso en mi camino. La falta de respeto era palpable. Robert Martínez, sentado en la galería, no mostró ninguna reacción. Se sentó con la serena dignidad que da una vida de servicio y sacrificio. Pero sus compañeros veteranos en la sala estaban visiblemente enojados. Y francamente, yo también. Me levanté de mi banco y caminé hacia el frente. Bien, cualquiera que me conozca sabe que no hago eso a menudo. Cuando me bajo de ese banco, algo grande está a punto de suceder. Señor Martínez, dije, mirando directamente al veterano anciano, ¿podría ponerse de pie y decirle al señor Cole quién es? Robert Martínez se levantó lentamente, apoyándose en su brazo sano. Su señoría, mi nombre es Robert Martínez. Serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos de 1968 a 1971. Hice 2 misiones en Vietnam. Me concedieron el Corazón Púrpura y la Estrella de Bronce al Valor. Soy bombero retirado. He vivido en la ciudad durante 50 años. Y hace 3 días, este hombre hizo un gesto hacia Derek sin mirarlo. Me agredió sin más motivo que el de haberle pedido que redujera la velocidad en un parque público. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio. Asentí respetuosamente a Martínez, quien volvió a sentarse. Ahora me volví hacia Derek. Señor Cole, ¿entiende lo que acaba de oír? Agrediste a un veterano de guerra condecorado, un hombre que arriesgó su vida por este país, un hombre que pasó 30 años corriendo hacia edificios en llamas para salvar a la gente, y lo llamaste un viejo que se interpuso en tu camino. Deberías avergonzarte, y si no te avergüenzas, te ayudaré a conseguirlo. La sonrisa de Derek empezaba a desvanecerse, pero su arrogancia no. Su señoría, no sabía que era veterano. ¿Cómo iba a saberlo? Mi respuesta fue inmediata. Señor Cole, no debería importar si es veterano o no. Una agresión es una agresión. Pero el hecho de que piense que solo importaría si conociera su historial de servicio, me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. No puedes elegir quién merece ser tratado como un ser humano. Así no funciona el mundo, y desde luego no funciona mi tribunal. Pero antes de decirle lo que hice a continuación, necesito que haga algo. En los comentarios a continuación, díganme, ¿alguna vez usted o alguien que ama ha sido irrespetado debido a su edad? ¿Han visto a jóvenes tratar a los mayores con desprecio? Comparta su historia, porque esto es sobre más de un caso. Esto es sobre respeto, dignidad y cómo tratamos a las personas que nos precedieron.
El abogado de Derek intervino tratando de controlar el daño. Su señoría, mi cliente es joven y eligió mal las palabras, pero la evidencia mostrará evidencia. Interrumpí. Abogado, he visto la evidencia. De hecho, veámosla juntos. Y le sugiero que se siente y deje que la grabación hable por sí sola, porque ahora mismo, cuanto más habla su cliente, peor se pone esto para él. Le hice una señal al secretario del tribunal, quien comenzó a reproducir la grabación de la cámara de seguridad en el monitor de la sala. Todos observaron en silencio mientras el video mostraba exactamente lo que sucedió. El BMW de Derek, a toda velocidad por el parque, casi atropella a Martínez. El veterano levantando la mano. Derek frenó a fondo, salió del coche y empujó violentamente al hombre de 70 años al suelo. La grabación era nítida. La agresión fue innegable y las acciones de Derek después, de pie junto a Martínez, señalándolo mientras gritaba, para luego volver a subirse al coche con naturalidad y marcharse. Fue condenatorio. Cuando terminó el vídeo, miré a Derek. ¿Sigue pensando que esto es ridículo, señor Cole? Porque le diré lo que veo. Veo a un abusador. Veo a un cobarde. Veo a un hombre adulto atacando a alguien que podría ser su abuelo. Y veo a alguien que cree que las reglas no se aplican a él. El rostro de Derek palideció. Su abogado le susurraba al oído con urgencia. Pero el ego de Derek, esa tóxica combinación de privilegio y arrogancia, no lo dejó rendirse del todo. «Su señoría», dijo Derek, con la voz ligeramente temblorosa. Estaba teniendo un mal día. Acababa de recibir una mala noticia. No podía pensar con claridad. Entrecerré los ojos. ¿Un mal día? Un mal día, señor Cole. También crearás una disculpa en video que se publicará en las redes sociales del Departamento de Policía, donde explicarás lo que hiciste, por qué estuvo mal y qué estás haciendo para enmendar el daño. Tu padre ha accedido a esto porque la luz del sol es el mejor desinfectante para la arrogancia. Además dije que, después de que cumplas tu condena, hablarás con los reclutas de la Academia de Policía sobre privilegios, responsabilidad y qué sucede cuando crees que estás por encima de la ley. Tu padre se encargará de esto. Compartirás tu historia, no para humillarte, sino para evitar que otros jóvenes cometan los mismos errores. La sentencia fue severa, pero con un propósito. Cada elemento diseñado no solo para castigar, sino para transformar. Así es como opero. No me interesa simplemente encerrar a la gente, me interesa asegurarme de que nunca vuelvan a terminar frente a mí. El jefe Cole habló. Su señoría, quiero agregar algo si me lo permite. Derek también se mudará de mi casa. Tiene 32 años. Ha estado viviendo bajo mi techo, bajo mi protección, bajo mi nombre. Eso termina hoy. Necesita aprender a valerse por sí mismo, mantenerse a sí mismo y comprender que los privilegios se ganan, no se heredan. Derek miró a su padre con desolación. «Papá, es hora, hijo», dijo el jefe con la voz quebrada. «Es hora de que madures». Me volví hacia Robert Martínez. «Señor Martínez, ¿tiene algo que decir?» El veterano de 70 años se levantó lentamente, apoyándose en su brazo sano. «Su señoría, no quiero venganza.
Solo quiero que este joven entienda que toda persona que conozca merece respeto. Edad, rango, posición, nada de eso importa. Todos somos seres humanos que intentamos vivir con dignidad. Si aprende esa lección, toda esta experiencia habrá valido la pena. La gracia de esas palabras silenció a toda la sala. Aquí estaba un hombre que había sido agredido, hospitalizado y faltado al respeto, ofreciendo perdón y sabiduría en lugar de ira. He visto mucho en mis años, pero ese tipo de gracia es poco común, y me recordó por qué sigo creyendo en la gente. Me dirigí a Derek una última vez. Señor Cole, escuchó al señor Martínez. Un hombre al que agredió le está mostrando más gracia de la que merece. Le sugiero que pase su tiempo bajo custodia pensando en eso, pensando en el tipo de hombre que quiere ser, pensando si quiere seguir siendo la persona que entró hoy en esta sala, o si quiere convertirse en alguien de quien su padre pueda estar orgulloso. Se levantó la sesión, bajó el mazo. Mientras los agentes se acercaban para detener a Derek, el jefe Cole se acercó a su hijo. Se quedaron cara a cara durante un largo rato. Entonces el jefe hizo algo que rompió el corazón de todos. Abrazó a su hijo con fuerza. «Te quiero», susurró el jefe lo suficientemente alto como para que la gente cercana lo oyera. «Pero te amo lo suficiente como para dejarte afrontar esto. Lo superarás, y cuando lo hagas serás mejor. Serás el hombre que sé que puedes ser». Derek sollozó en el hombro de su padre. «Lo siento, papá, lo siento mucho». «Lo sé, hijo. Ahora demuéstralo». Los oficiales se llevaron a Derek. El jefe Cole se quedó allí, viendo a su hijo desaparecer por las puertas de la sala, con lágrimas en los ojos, y yo lo observé y pensé, así es el verdadero amor. No protección contra las consecuencias, sino apoyo para superarlas. Me acerqué al jefe Cole y le extendí la mano. Nos estrechamos. Un momento de respeto mutuo entre dos personas que han dedicado sus vidas al servicio. «Hiciste lo correcto», dije en voz baja. El jefe Cole asintió. «No hace que duela menos». «No», asentí, «pero hace que valga la pena». Antes de que la sala se vaciara, hice un anuncio más. «Damas y caballeros, lo que presenciaron hoy aquí no se trata solo de un caso». Y Derek Cole, el hombre arrogante que una vez dijo, «Mi papá manda en este pueblo», ahora trabaja como defensor de los servicios para veteranos, usando su historia para enseñar a otros sobre el privilegio, la responsabilidad y la redención. Mi decisión ese día no solo trajo justicia, salvó una vida, sanó a una familia y demostró que a veces lo más amoroso es negarse a proteger a alguien de las consecuencias que debe afrontar. Si esta historia te conmovió, si crees en este tipo de justicia, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dale me gusta a este video si honras a nuestros veteranos y respetas la valentía que se necesita para elegir la justicia por encima de la comodidad. Suscríbete para ver más historias increíbles que demuestran que la compasión y la responsabilidad pueden coexistir. Y recuerda lo que siempre digo, el verdadero amor no consiste en proteger a las personas de las consecuencias, es apoyarlas a través de las consecuencias que necesitan para ser mejores. Esa es la valentía del jefe Thomas Cole.
Esa es la gracia de Robert Martínez y ese es el tipo de justicia que imparto todos los días. Justicia impartida, lecciones aprendidas. Comenta abajo.